Muchos seguramente se preguntarán cómo nació el todopoderoso de Monseñor, a nadie le importa. Cierra el puto hocico, pendejo. Bueno. ¿En qué estaba? Ah, sí. Mi historia. Antes de que existiera cualquier cosa, antes de las galaxias, las estrellas, los planetas o siquiera el primer átomo, existía algo mucho más aterrador que el vacío. La nada. Pero no una nada común. Era una ausencia absoluta. No había espacio. No había tiempo. No había luz. No había oscuridad. Ni siquiera existía el concepto de existencia. Durante un período imposible de comprender, no ocurrió absolutamente nada. Y entonces, algo apareció. No fue una estrella. No fue un dios. No fue un universo. Fue una conciencia. Una mente completamente despierta en medio de una realidad que ni siquiera podía llamarse realidad. Esa conciencia era yo. Durante aquellos primeros instantes ni siquiera sabía qué era. No tenía nombre, recuerdos, emociones ni un cuerpo que pudiera considerar mío. Simplemente, existía. Y quizá esa fue la primera maldición de mi existencia. Estar consciente en un lugar donde no había absolutamente nada. Pasaron quinvigintillones de años. Una cantidad de tiempo tan absurda que incluso la idea humana de eternidad resulta insignificante en comparación. Durante todo ese tiempo permanecí solo. Sin nadie con quien hablar. Sin nadie que pudiera verme. Sin nadie que pudiera decirme siquiera que realmente existía. Hasta que finalmente obtuve un cuerpo físico. Y aquí viene una de las partes más ridículas de toda mi historia. Mi primera forma no fue la de un dios. No fue la de un monstruo ancestral. No fue la de una entidad cósmica. Fue un sándwich. Sí. Un puto sándwich. No es una exageración. No es una metáfora. Mi primera forma física fue literalmente la de un sándwich. Por fortuna, aquella forma no duró demasiado. Mientras los primeros universos comenzaban a surgir, yo observaba aquel espectáculo desde fuera. Vi cómo aparecía el espacio. Vi cómo nacía el tiempo. Vi cómo la materia comenzaba a organizarse. Vi cómo nacían las primeras estrellas. Y, eventualmente, vi aparecer la vida. Al principio sentí curiosidad. Cada universo era diferente. Cada realidad poseía sus propias leyes. Algunos mundos estaban llenos de vida. Otros eran completamente desolados. Algunos albergaban civilizaciones capaces de crear cosas maravillosas. Otros apenas comenzaban a desarrollar formas primitivas de vida. Durante un tiempo aquello fue suficiente. Pero con el paso de los milenios, mi curiosidad desapareció. Y en su lugar apareció algo mucho peor. Aburrimiento. Entonces comencé a destruir. Al principio fueron cosas pequeñas. Una ciudad. Después un reino. Luego un continente. Más tarde un planeta. Y eventualmente, una civilización completa. La primera vez que destruí una civilización, ni siquiera comprendí lo que había hecho. Para mí solamente había desaparecido un mundo. Pero aquella destrucción contenía miles de millones de vidas. Personas que tenían familias. Personas que tenían amigos. Personas que tenían sueños. Personas que simplemente querían vivir. Y yo las borré de la existencia por una razón tan insignificante como el aburrimiento. Pero aquello no me detuvo. Al contrario. Me acostumbré. Comencé a experimentar con mi poder. Descubrí que podía provocar guerras entre civilizaciones simplemente manipulando unas cuantas circunstancias. A veces enfrentaba pueblos que habían vivido en paz durante generaciones y observaba cómo terminaban destruyéndose entre sí. Otras veces intervenía directamente. Podía decidir que una especie completa ya no merecía continuar existiendo. Y entonces la eliminaba. Genocidios enteros se convirtieron en simples momentos de entretenimiento para mí. No distinguía entre inocentes y culpables. No me importaba. Si una especie tenía 10.000 millones de individuos, 10.000 millones podían desaparecer. Si un planeta albergaba 100 civilizaciones diferentes, todas podían correr la misma suerte. Incluso llegué a borrar culturas enteras de la historia. No solamente destruía sus ciudades. Destruía sus monumentos. Sus archivos. Sus conocimientos. Sus símbolos. Sus lenguas. Todo aquello que pudiera demostrar que alguna vez habían existido. Quería que el universo olvidara que estuvieron allí. Y lo peor era que lo hacía conscientemente. No era un accidente. No era una consecuencia inesperada. Yo elegía hacerlo.
Hubo universos en los que conquisté civilizaciones enteras únicamente para demostrar que podía hacerlo. Otros en los que obligué a pueblos enemigos a enfrentarse entre sí mientras observaba desde lejos. También hubo mundos donde permití que las civilizaciones desarrollaran tecnologías, culturas y sociedades durante millones de años. Esperaba. Observaba. Dejaba que alcanzaran su máximo esplendor. Y cuando finalmente consideraba que ya no podían ofrecerme nada nuevo, los destruía. No importaba cuánto hubieran avanzado. No importaba cuánto hubieran sufrido para construir sus sociedades. No importaba cuántas generaciones hubieran trabajado para crear un futuro mejor. Para mí, todo aquello era reemplazable. Una civilización podía tardar 1.000.000 de años en levantarse. Yo podía eliminarla en un instante. Y eso me parecía divertido. Hubo ocasiones en las que incluso jugué con la esperanza de esos mundos. Podía aparecer ante una civilización y presentarme como una especie de salvador. Les daba la impresión de que iba a protegerlos. Los convencía de que su futuro estaba asegurado. Y después les demostraba que todo aquello era mentira. No porque necesitara hacerlo. No porque fuera necesario. Sino porque disfrutaba viendo cómo cambiaban sus emociones. Esperanza. Confianza. Miedo. Desesperación. Todo aquello se había convertido en entretenimiento. Y esa es probablemente una de las partes más repugnantes de mi pasado. No solamente destruía vidas. En ocasiones disfrutaba destruyendo aquello que hacía que esas vidas tuvieran significado. Familias. Amistades. Hogares. Culturas. Legados. Esperanzas. Convertía la felicidad de millones de personas en una herramienta para hacer que su caída fuera más dolorosa. Hubo un universo donde una civilización había conseguido vivir durante millones de años sin una sola guerra. Habían construido una sociedad basada completamente en la cooperación. Cuando los descubrí, me parecieron interesantes. Así que no los destruí inmediatamente. Los observé. Durante siglos. Vi cómo nacían nuevas generaciones. Vi cómo construían ciudades. Vi cómo exploraban otros planetas. Vi cómo sus científicos buscaban respuestas sobre el universo. Y cuando finalmente comprendieron que existía una entidad superior observándolos, me adoraron. Me convirtieron en una figura divina. Construyeron templos. Escribieron historias sobre mí. Crearon religiones enteras. Y yo lo permití. Dejé que creyeran que los protegería. Hasta que, un día, simplemente desaparecí. Y observé cómo aquella civilización comenzaba a colapsar lentamente. No porque yo necesitara hacerlo. Sino porque quería comprobar cuánto tardarían en perder la esperanza. Ese fue el tipo de monstruo que fui. Un ser que podía haber sido un protector, y decidió convertirse en un verdugo. Pero los genocidios no fueron lo único. También destruí mundos enteros por capricho. Planetas que jamás habían conocido una guerra. Planetas donde la vida apenas comenzaba. Planetas habitados por especies que ni siquiera sabían que existían otras realidades. Para ellos, su planeta era el universo. Y yo era el final de todo. Llegué a borrar sistemas solares completos. Después galaxias. Después universos. Y cada vez era más fácil. La primera destrucción me hizo sentir algo. La segunda menos. La 10ª casi nada. Después de destruir cientos de civilizaciones, dejó de parecerme algo importante. Después de miles, dejó de sorprenderme. Después de millones, ya ni siquiera llevaba la cuenta. Ese fue el momento en que comprendí demasiado tarde que había perdido completamente mi humanidad. Aunque técnicamente nunca hubiera sido humano. Había dejado de ver individuos. Había dejado de ver vidas. Había dejado de ver personas. Solamente veía números. Millones. Miles de millones. Trillones. Universos. Todo se había convertido en una cifra. Y cuando la vida se convierte en una cifra, es mucho más fácil destruirla. Pero entonces aparecieron ellos. Los guardianes. No sé exactamente de dónde vinieron. Quizá existieron desde antes que yo. Quizá simplemente estuvieron observando. Esperando. Pero finalmente decidieron intervenir. Me enfrentaron. Y por primera vez desde que había comenzado mi existencia, perdí. Los guardianes no solamente derrotaron mi cuerpo. Derrotaron aquello en lo que me había convertido. Me arrebataron el 99% de mis poderes. Todo aquello que durante millones de años había utilizado para imponer mi voluntad quedó reducido a una pequeña fracción. Pero todavía faltaba mi verdadero castigo.
Los guardianes me obligaron a observar. No destruir. No conquistar. No jugar. Observar. Me obligaron a proteger los universos. Los mismos universos que alguna vez había tratado como juguetes. Al principio los odié. Odié a los guardianes. Odié mi castigo. Odié haber perdido mi poder. Pero, sobre todo, odié tener que contemplar aquello que había hecho. Porque ahora ya no podía destruir las realidades para evitar de enfrentarme a mi pasado. Tenía que observarlas. Tenía que conocerlas. Tenía que protegerlas. Y al hacerlo, comencé a comprender. Comprendí lo que significaba una familia. Comprendí lo que significaba perder un hogar. Comprendí lo que significaba tener miedo. Comprendí que detrás de cada número existían millones de individuos. Cada persona tenía una historia. Cada civilización tenía una historia. Cada universo tenía una historia. Y yo había terminado con incontables historias simplemente porque estaba aburrido. Entonces comprendí algo que me dolió más que cualquier derrota. Yo había sido el monstruo. No uno de esos monstruos que nacen siendo malvados. Era peor. Yo había elegido serlo. Y por primera vez sentí algo que durante toda mi existencia había sido incapaz de comprender. Arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no podía devolver las vidas que había destruido. No podía reconstruir los mundos que había borrado. No podía devolver las culturas que había condenado al olvido. No podía regresar el tiempo. No podía pedir perdón a quienes ya no existían. Así que solo pude hacer una cosa. Seguir adelante. Convertí mi castigo en una responsabilidad. Comencé a recorrer los universos. Esta vez no para destruirlos, sino para protegerlos. Y durante aquel viaje descubrí mundos que jamás habría imaginado. Uno de ellos llamó especialmente mi atención. Era un universo donde existían criaturas conocidas como maldiciones y personas capaces de enfrentarlas. Hechiceros. Al principio solo observé. Pero entonces lo vi. Un hombre de cabello blanco. Ojos azules. Una personalidad arrogante. Una confianza casi absurda. Y una técnica conocida como el infinito. Satoru Gojo. El hombre que se consideraba a sí mismo el más fuerte. Curiosamente, no fue solamente su poder lo que llamó mi atención. Fue su manera de comportarse. Su sonrisa incluso en los momentos difíciles. Su arrogancia. Su confianza. Pero también había algo debajo de todo eso. Una soledad que parecía acompañarlo incluso cuando estaba rodeado de personas. Quizá fue eso lo que me hizo identificarme con él. Porque, aunque nuestras historias fueran completamente diferentes, ambos conocíamos la sensación de estar separados de los demás. Él por ser el más fuerte. Yo por haber existido solo durante un tiempo que ningún ser podría comprender. Me gustó tanto aquel personaje que decidí hacer algo bastante extraño. Cambiar mi apariencia. Moldeé mi cuerpo hasta hacerlo prácticamente idéntico al suyo. No porque quisiera reemplazarlo. Simplemente, me gustaba. Podría decirse que me convertí en su fan. Y quizá fue una de las primeras decisiones que tomé simplemente porque algo me hacía feliz. Después de todo, proteger universos no era una tarea sencilla. Había demasiadas amenazas. Demasiadas realidades. Demasiadas posibilidades. Y yo ya había aprendido de la peor manera posible que ningún universo debía depender únicamente de una persona. Necesitaba ayuda. Así que comencé a buscar individuos de otras realidades. Versiones alternativas de personajes que consideraba interesantes. Uno de ellos fue Goku. Después llegaron otros. Cada uno proveniente de una historia diferente. Cada uno con habilidades, personalidades y experiencias distintas. Y así comenzó a formarse aquello que eventualmente se convertiría en mi grupo. Mi familia. Mi equipo. Mi responsabilidad. Pero hay algo que casi nadie sabe. Aunque actualmente pueda bromear sobre mi pasado, aunque pueda hablar de mi primera forma como un sándwich, y aunque pueda reírme de las decisiones absurdas que tomé, nunca he olvidado lo que hice. Porque debajo de todas las bromas, debajo de mi apariencia y debajo del nombre de todopoderoso Demons, sigue existiendo aquella conciencia que apareció sola en medio de la nada. La misma que alguna vez creyó que el poder significaba libertad. La misma que convirtió genocidios en entretenimiento. La misma que borró civilizaciones enteras de la historia. La misma que destruyó universos sin sentir culpa. Y la misma que aprendió, demasiado tarde, que tener el poder de destruirlo todo, no significa tener el derecho de hacerlo. Tal vez ese sea el verdadero castigo de los guardianes.
no quitarme mis poderes, sino obligarme a vivir lo suficiente para recordar cada error que cometí. Obligarme a observar la vida que antes despreciaba. Obligarme a proteger aquello que alguna vez destruí. Y quizá, solo quizá, convertirme en alguien diferente. Porque por más universos que proteja, por más vidas que salve y por más personas que llegue a conocer, hay cosas que ni siquiera alguien como yo puede recuperar. El pasado no puede cambiarse. Las vidas perdidas no pueden recuperarse. Las culturas destruidas no pueden reconstruirse exactamente como eran. Y los universos que destruí, seguirán siendo para siempre una parte de mí. Quizá ese sea el verdadero precio de haberlo tenido todo. Recordar eternamente aquello que hiciste cuando todavía no comprendías el valor de lo que estabas destruyendo. Así nació el Todopoderoso de Monseñor, no como un dios. No como un héroe. Y mucho menos como un salvador. Sino como una existencia que alguna vez lo tuvo todo, lo perdió casi todo, y tuvo que aprender, demasiado tarde, qué significaba realmente tener poder. Porque al final comprendí algo que ningún poder podía enseñarme. El verdadero poder no está en destruir todo aquello que puedes destruir. Está en tener la capacidad de hacerlo, y aún así elegir protegerlo. Ese fue el nacimiento del Todopoderoso de Monseñor, no el nacimiento de una deidad. Sino el nacimiento de alguien que, después de haber sido el mayor monstruo de su propia historia, decidió intentar convertirse en algo mejor. Aunque supiera que, sin importar cuánto hiciera en el futuro, jamás podría borrar lo que había hecho en el pasado.